Bienvenidos a la catequesis de los sacramentos. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Los sacramentos son signos sensibles, palabras y acciones, accesibles a nuestra humanidad, a través de los cuales Cristo actúa y nos comunica su gracia. Los sacramentos son el centro de la fe cristiana, por los que Dios comunica su gracia, se hace presente y actúa en nuestra vida. Los 7 sacramentos de la Iglesia prolongan en la historia la acción salvífica y vivificante de Cristo, con la fuerza del Espíritu Santo. Eso lo dice el Papa Francisco en la audiencia general del día 8 de enero del 2014. ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos? En la Iglesia hay 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los sacramentos de iniciación cristiana son bautismo, confirmación y Eucaristía. El bautismo. Cuando nacemos, lo hacemos con el primero de los pecados. Se llama pecado original y fue el que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Al bautizarnos, nos limpiamos de ese pecado, nos hacemos hijos de Dios y pasamos a formar parte de la Iglesia. Dios se pone muy contento cuando el sacerdote, al derramar agua bendita sobre el bautizado, dice: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Confirmación. Es tan sencillo como que Dios, su Espíritu Santo, por medio de su gracia, nos aumenta la fe para que tengamos la seguridad de que Él está con nosotros hasta que lleguemos al cielo, para lo que también nos da esperanza. Finalmente, nos aumenta la caridad para que le amemos más a Él y a los que nos rodean. En este caso, tiene que ser un obispo el que imponga sus manos sobre el confirmante y nos unja con aceite, el santo crisma, mientras se dice: «Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo». Y la confirmación es lo que van a recibir ustedes: el don del Espíritu Santo en plenitud. Eucaristía. Todos los días Jesús convierte el pan y el vino en su cuerpo y su sangre en la Santa Misa. Esto ocurre en un momento llamado consagración. De este modo podemos comerle y recibirle en nuestra alma. Jesús instituyó este sacramento en la última cena con los 12 apóstoles. Este tiene un plus: perdona los pecados veniales y nos preserva de los mortales para el futuro. Es el mismísimo Jesús el que tenemos dentro de nosotros. Los sacramentos de curación son penitencia y unción de los enfermos. Penitencia. Este sacramento es un regalazo de Dios. A través de un sacerdote que escucha nuestros pecados cuando vamos a confesarlos en confidencia con Él, Dios nos perdona
todo en lo que le hemos ofendido. Eso sí, tenemos que ir bien arrepentidos por el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer. Además, nos da una paz tremenda y nos aumenta la fuerza para ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Unción de los enfermos. Dios ama a los enfermos. Cuando alguien está muy enfermo o es muy mayor y puede morirse pronto, necesita la ayuda de Dios para ese momento. La unción es una ayuda que es fuerza, paz y ánimo, además de perdonar todos los pecados del enfermo y prepararle para el momento de la muerte. Es como si se crease una unión con la pasión que Cristo sufrió. Así, los enfermos ayudan con sus dolores a llevar la cruz a Jesús y a la vez, Él les ayuda a ellos en sus últimos momentos de vida. Sacramentos de servicio. Orden sacerdotal y matrimonio. Orden sacerdotal. Este lo reciben solo los que tienen vocación al sacerdocio, que luego son los que pueden administrar todos estos sacramentos. Es un obispo quien impone las manos y reza sobre el nuevo sacerdote, consagrándole. El orden sacerdotal otorga una especial efusión del Espíritu Santo y tiene una característica especial. Quien recibe este sacramento será sacerdote para siempre. Matrimonio. Este sacramento es la unión entre un hombre y una mujer para siempre. Cuando estos se casan en la iglesia, es Dios quien está uniendo sus cuerpos y sus almas. Los que se casan no deben romper ese matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio escrito por San Marcos. El modelo que los hombres y mujeres tienen que seguir es el de la Sagrada Familia. Jesús, la Virgen María y San José, una familia santa. La gracia y la eficacia de los sacramentos. Es un don sobrenatural que Dios nos concede para poder alcanzar la vida eterna y es recibida a través de los sacramentos. La gracia de los sacramentos. La gracia. En nuestro lenguaje diario, la palabra gracia nos hace pensar en cosas agradables, pero cuando hablamos de un sentido teológico nos referimos a la gracia sobrenatural, que es un don sobrenatural que Dios nos concede para poder alcanzar la vida eterna. Y esta gracia se nos confiere principalmente por medio de los sacramentos. Es algo que Dios nos regala. Nadie ha hecho nada con su propio esfuerzo para obtenerla. El primer paso siempre lo da Dios. Es un don sobrenatural porque lo que se está comunicando es la vida de Dios, que va más allá de toda naturaleza creada.
Solamente por medio de la gracia el hombre puede alcanzar la vida eterna, que es el fin para el que fue creado. Este regalo de Dios exige la respuesta del hombre. El Catecismo de la Iglesia en los números 1996 y siguientes nos dice: es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestra alma, merecida por la pasión de Cristo, que recibimos por medio del bautismo, que nos hace justos, hijos de Dios y herederos del cielo. El Espíritu Santo nos da la justicia de Dios, uniéndonos, por medio de la fe y el bautismo, a la pasión y resurrección de Cristo. Cuando perdemos esta gracia al pecar gravemente, la recuperamos en el sacramento de la reconciliación. Al recibir alguno de los otros sacramentos, se nos aumenta esta gracia. La gracia santificante es un don permanente y sobrenatural, es decir, superior a las posibilidades de la naturaleza, que eleva y perfecciona nuestra alma, haciendo que seamos hijos de Dios y herederos del cielo. Ella produce 3 efectos muy importantes en nosotros. El primero, borra el pecado, es decir, nos hace justos. La justificación es el paso del pecado a una vida de gracia. Segundo, nos hace posible la participación de la vida divina. Al borrarse el pecado, se nos comunica la vida de Dios, nos da una vida nueva. Y tercero, por medio de la gracia, nuestras buenas obras adquieren méritos sobrenaturales. La Sagrada Escritura hace muchas referencias sobre estos méritos. Las promesas hechas por Cristo sobre los méritos de las buenas obras hizo que esto fuera declarado como una verdad de fe. Dios escribe tu nombre en el libro de la vida. En el Éxodo, al volver Moisés donde Yahvé le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado con estos dioses de oro que se hicieron. Con todo, dígnate perdonar su pecado, pero si no, bórrame del libro que has escrito. Yahvé respondió a Moisés: al que peca contra mí, a este borraré yo de mi libro. Y en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, Dios advierte: yo, por mi parte, advierto a todo el que escucha las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, escritos en este libro. ¿Cuántos sacramentos identificas en la imagen? Por lo tanto, el practicar los sacramentos nos infunde la gracia de Dios, y esa gracia es como una espiral. Una espiral es una línea curva generada por un punto que se va alejando progresivamente del centro a la vez que gira alrededor de él. Así es la gracia de Dios. Se va expandiendo
a medida de nuestra entrega, de practicar con frecuencia los sacramentos. Y así escribir nuestros nombres en letras de oro en el libro de la vida. Y al final Dios nos invita a ser santos. Este camino hacia la santidad no depende de nuestras propias fuerzas. Se trata más bien de dejarnos amar por Él para que sea su gracia la que transforme nuestro corazón y lo haga semejante al suyo, convirtiendo así nuestra vida en un culto agradable a sus ojos. Esta gracia que la empezamos a recibir desde nuestro bautismo, como fruto de la redención del Señor Jesús, es la fuente de nuestra santificación. Desde entonces podemos acceder a los otros sacramentos que nos vitalizarán con su gracia durante toda nuestra vida. El día de hoy terminamos este tema de los sacramentos. Se te va a proporcionar por este medio también el manual para que te pongas a estudiar, para que le dediques a Dios unos minutos. Sé generoso, Dios es generoso contigo. El grupo de catequesis de la Parroquia de la Santa Cruz y San Juan de Dios te da las gracias y le pedimos a Él que te den esas ganas de conocerle, porque conociéndolo hay que defenderlo, amarlo y predicarle. Nadie puede amar lo que no conoce. Hay que conocer a Dios para poder amarle.